Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Travesía Continental. Mi nombre es Mauricio y el día de hoy estamos en Baviera. Estamos en el castillo de Neuschwanstein, que fue el castillo que construyó Luis II, el que autodenominaban o el que llamaban Rey Loco. Es porque decidió construirlo en una época donde los castillos medievales ya no eran importantes y era más como una afición que tenía él de niño a las obras arquitectónicas de este tiempo. Le decían que era el Rey Loco porque siempre vivía en un mundo de fantasía, siempre quería estar leyendo cuentos de hadas y se inspiró en esos cuentos para construir ese castillo. Entonces ese castillo es relativamente reciente, tiene alrededor de unos 200 años y es el castillo más visitado de toda Alemania. Entonces acompáñenos en este video y recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho todavía. ¡Suscríbanse! Bueno, y antes de empezar el recorrido nos estamos tomando una cervecita que miren, tiene aquí el castillo dibujado. Es el que tenemos allá al fondo. Bien interesante el detalle de esta cerveza. Lo que hicimos fue tomar un tren en Marslin que nos dejó en Freising. Luego de Freising fuimos hasta Múnich y ahí en Múnich ya cogimos un tren que nos trajo hasta Füssen. Luego en Füssen, que ya es la ciudad como del castillo, tomamos un bus que más o menos a 5 minutos nos acerca un poquito hasta el castillo. Ahorita estamos buscando el camino, no estoy muy segura por dónde es, pero pues vamos a seguir la gente hacia donde vaya. ¿Y cuánto costó ese tiquete? Todo esto lo hicimos con el Bayern Ticket, que es un tiquete que nos permite viajar por toda Bavaria y nos costó 34 euros a los dos. O sea que durante todo este día podemos ir a cualquier parte de Bavaria por el mismo precio. Bueno amigos, estamos aquí en el castillo de Hohenschwangau, si lo pronuncié bien. Este castillo es súper lindo, pero bueno, es mucho más pequeño que el castillo que esperamos conocer en un momento y que se encuentra por aquí. Este fue el castillo en el que creció Luis II y fue como su inspiración desde niño, porque le gustaba muchísimo estar aquí, le gustaban mucho los castillos, así que él quería crear uno más grande, uno más bonito. Así que aquí arrancamos nuestro recorrido y vamos hacia Neuschwanstein. Mientras vamos a subir al castillo, que es una caminata de aproximadamente media hora, vamos a hablar un poquito de historia acerca del origen de este castillo. Resulta que Luis II, el que mandó a construir este castillo, era un soberano que fue coronado a los 18 años debido a la muerte temprana de su padre. Entonces empezó muy rápido con sus deberes de gobernante de Bavaria. En esa época él obviamente pues prestaba atención a sus deberes, pero él era una persona introvertida, por lo que no le gustaba mucho ir a las reuniones políticas ni dejarse ver mucho en público. Él se dedicaba a su pasión, que era la construcción. Entonces él, aparte de cumplir con sus deberes de gobernante, tenía como intención construir varios castillos, monasterios, y lo hizo en Baviera, en esta región que era la que gobernaba. Invirtió casi 20 años de su vida y la fortuna de su familia en construir este castillo, razón por la cual se cree que fue uno de los motivos para que tuviera una muerte muy sospechosa. Aparentemente murió ahogado en un lago cuando se suponía que él era un excelente nadador. Esto fue después de que su familia lo acusara de que él se encontraba loco. Circulaban los rumores de que él estaba loco porque invertía gran cantidad de dinero en este tipo de construcciones y por lo que no le gustaba socializar mucho. Él realmente debería haber gobernado en Múnich y en este lugar solamente pasaba alrededor de 2 o 3 meses por año, que era lo que le exigían al gobernante estar allí,
junto al Parlamento. Después de que él cumplía este tiempo, se retiraba a la campiña y le gustaba más estar en el campo, alejado de toda la sociedad de su época. Él construyó este castillo por más de 20 años y solamente pudo vivir en él cerca de 190 días porque murió misteriosamente. Les voy a mostrar aquí unos caballitos muy lindos que son los que le hacen el recorrido a las personas que no desean hacerlo caminando como nosotros. Quizás lo más interesante de Neuschwanstein es que está construido en un despeñadero súper peligroso, o sea, no fue hecho muy práctico, más bien fue estético, y entre más imposible fuera hacer el castillo, para Luis II era más interesante. Todo para él era muy loco, muy extrovertido, así que aquí estamos en esta maravilla de castillo. Algunas personas dicen que en realidad no es que estuviera loco, más bien es que nació en el momento equivocado. Era gay, tenía una pareja sentimental. También quiero contarles que este castillo fue construido teniendo como una persona detrás de él, y fue Wagner, un productor de teatro que tenía muchas buenas ideas, y de hecho dentro del castillo algunas de las salas son reproducciones de óperas. Este castillo está ubicado en una vista privilegiada. Hacia el fondo tenemos unos lagos y hacia el otro lado del castillo se encuentran los Alpes alemanes en una posición con un risco bastante pronunciado. Este se decía que era el castillo del Rey Cisne porque Luis II se denominaba así el Rey Cisne, inspirado en que este animal hacía parte de las leyendas de caballeros en Baviera. Y a propósito, este castillo fue construido solamente con materiales y mano de obra de Baviera para incentivar la economía de su región. Este castillo quedó obviamente como un monumento grandioso, pero quedó con muchas deudas. La familia de Luis quedó con muchas deudas, así que empezó a cobrar la entrada durante mucho tiempo y todos esos ingresos pagaron la deuda de construcción del castillo. Durante la Segunda Guerra Mundial, este castillo fue utilizado como bóveda de oro y bóveda de obras de artes que eran incautados a los judíos. Algo muy interesante que ocurrió es que cuando Alemania finalmente cayó, fue derrotada, el general alemán que estaba encargado de custodiar este castillo, que era la fortaleza donde estaban guardando todos los tesoros, se les dio la orden de destruirlo, pero él efectivamente no fue capaz de hacerlo y más bien le entregó esta fortaleza al ejército de los Estados Unidos, quien la utilizó un tiempo como lugar administrativo. Y este castillo fue utilizado por Walt Disney como inspiración para el castillo de la Bella Durmiente. Y como estamos en primavera saliendo de invierno, por allá al fondo en las montañas se alcanza a ver un poco de nieve. En invierno todas estas montañas se ven nevadas y las postales salen maravillosas. En verano y en otoño también. El día de hoy está un poquito oscurito, pero se logra apreciar lo hermoso de esta construcción. Y una de las razones por las que Luis se dedicó tanto a la construcción es precisamente porque ocurrió una guerra. Resulta que en su época los estados germánicos no se encontraban unificados y Austria y Prusia se peleaban el liderazgo de los estados germánicos. Bavaria estaba aliada con Austria, por lo que entraron en guerra con Prusia y esta guerra la perdieron, razón por la cual entonces Bavaria tuvo que aceptar las condiciones que le imponía Prusia, renunciar a la soberanía en parte de su ejército. Luis decidió retirarse un poco de la parte administrativa y dedicarse un poco más a la construcción. Aún así, la gente de la época dice que fue un excelente gobernante que siempre estuvo
pensando en su pueblo y no en favorecer a las élites de su época. Gracias amigos por acompañarnos en esta visita al castillo de Neuschwanstein. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros de este lugar en medio de las montañas alemanas. Recuerden suscribirse al canal y ver todos los videos de esta travesía por Europa. ¡Suscríbanse!